Perfecto, mi estimado doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los distinguidos presentes, miembros de la orden, estimado doctor Eloy Espinosa. Muchas gracias por aceptar la invitación en esta conferencia magistral titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos de un derecho fundamental? Siendo ya las 18 horas con 3 minutos, estimado doctor Eloy, a sus órdenes. Sí, ya está. Bueno, muchísimas gracias ante todo. Sí, sí, sí. Aquí en el Perú hemos perdido la costumbre de celebrar la bajada de Reyes. En otros países en este momento es feriado, precisamente por el significado que tiene, ¿no? Tenemos un grupo de personas Lo que hago. arriesgan todo por un ideal, van a buscar lo que es desconocido y cuando son advertidos que eso que han encontrado corre riesgos, no regresan por el mismo camino y no ceden a la seducción del poder. Ojalá tuviéramos muchas personas que siguieran la actitud de Hijo, estos trae el cargador. llamados ¿Y dónde está Reyes ¿Está Magos. Missy Foster y Pedirle alguien por que está favor a con la el persona micro? que está hablando que guarde silencio por el beneficio de todos. Gracias. Eh, Entonces, para mí siempre es un placer y un honor estar, repito, en un día tan importante como el de hoy, el Día de Reyes. No lo celebramos en el Perú, en otros países es feriado. Es un día donde muestra el compromiso que puede tener algunas personas con un ideal y el riesgo que se puede proteger, que correr por proteger ese ideal. A los Reyes Magos se les los seducía el poder, diciendo, vuelan por este camino y comiéntenme lo que encuentran para adorarlo. Y fueron informados que lo que iba a significar fue lo que significó después, la matanza de los santos inocentes. Y regresaron por otro lado, con los riesgos que eso significaba. Entonces, ojalá tuviéramos ese espíritu de sacrificio, sobre todo cuando vamos a hablar hoy de derechos. Gracias al Colegio de Abogados de Arequipa, que comienza sus actividades del año con esta conferencia. Bueno, yo también, es la primera conferencia que dicto en el año. Eh, Especialmente a André Villegas, que es un gran motor para estas actividades, y a todas las personas que están siguiendo esta exposición, a las personas que la van a seguir después. Bueno, sobre esto, en realidad hay mucho de qué hablar y trataremos de centrar ideas. En primer lugar, cuando mencionamos el concepto de derechos fundamentales, hoy algunos tienden a decir, en realidad es lo mismo hablar de derechos constitucionales, de derechos fundamentales, de derechos humanos. En un momento posterior tocaré algo de eso. Luego, hay muchas personas que van a estar interesadas en que mencionemos cuestiones como elementos, como clases, o clasificaciones, derechos fundamentales, y obviamente entrar a su mecanismo de protección. Y yo para estos temas tengo cuerda para rato, pero vamos viendo dentro de lo razonable cómo nos manejamos, sobre todo porque el centro de la preocupación es el sustento o Ya están dando o el sentido de los pero está derechos. sumamente mal. El doctor Espinosa Saldaña. Y sobre eso quiero exponer, y con todo gusto contesto las preguntas que quieran hacer, pero dejemos comenzar y después al final nos tomamos el tiempo que sea necesario. En un primer momento, la formulación de los derechos, entonces, venía basada en una connotación distinta de la que tiene hoy. Cuando se hablaban de derechos, en realidad
No se estaba hablando de lo que hoy entendemos por derechos. Hoy entendemos por derechos la capacidad de exigir algo que se traduce en obligaciones de dar, hacer, no hacer. Antes los derechos eran aquellas cosas que nos concedía el soberano. Recuerden que partimos de una lógica de concentración del poder a una búsqueda de, que no siempre se consigue, y de eso en el Perú sabemos bastante. Entonces, de una institucionalización del ejercicio del poder precisamente para preservar la cuota de derechos de cada quien, de cada cual. Cuando se entiende que entonces no estamos hablando de una concesión, de algo que quien tiene la autoridad gratamente nos da, que es, por ejemplo, o a la fuerza nos da, que es lo que ocurrió con la Carta Magna, pues se lee en clave democrática, pero la Carta Magna de los ingleses en la Edad Media democrática no tenía nada. Era Juan Sin Tierra, el nombre no es casual, no era el mayor de los hermanos, el mayor de los hermanos tenía todas las propiedades y su hermano el mayor es el famoso rey Ricardo Corazón de León, va a pelear a las cruzadas, muere en el camino, el hermano siguiente asume el poder y todos los señores feudales dicen un momentito. Tú no tienes el poder absoluto porque te ha caído esta de casualidad y encabezados los varones por señor de Montfort le ponen condiciones, establecen ventajas. La primera idea entonces que manejamos no es de los derechos como una exigencia de quien es titular de los mismos, sino como es una concesión que nos hace el poder por alguien que tiene capacidad de presionar al poder. Luego, la historia cambia y comenzamos a ver si sobre todo los discursos que orientan a las revoluciones burguesas, de hablarnos, o sea, la revolución inglesa, que nunca tuvo constitución, pero tiene pautas establecidas por las cuales funciona su sociedad de hace muchísimos años, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Entonces, curioso, ninguna de ellas tenía un establecimiento en su constitución de una lista de derechos. La constitución norteamericana tenía ciertas pautas establecidas, más de regulación del poder, a lo cual se le fueron incluyendo artículos, lo que los norteamericanos llaman enmiendas. Y ahí es donde encontramos básicamente el desarrollo de los derechos. A veces a nivel estadual, son más de 50 los estados de los Estados Unidos, y posteriormente, básicamente luego de la guerra civil que hubo entre el norte y el sur, ya vamos a tener derechos con una cobertura federal. Y en Francia, el reconocimiento de los derechos no es un reconocimiento constitucional, es una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que es incorporada como parte del texto constitucional recién, pues cada vez que Francia ha ido cambiando de constituciones, ha hablado de diferentes repúblicas. Es incorporar la constitución como parte del texto de la constitución con una propuesta que hace Simone de Beauvoir, una gran intelectual, ya fallecida, y que se recoge para la quinta república, o sea, para la última constitución, la constitución de 1956. Allí se entiende que hay una idea de bloque de constitucionalidad, o sea, algo que no está puesto en el texto formal de la Constitución, pero que hay que entenderlo como parte de la Constitución. De esa es la idea de los derechos. De los derechos hay una lucha no solo por el derecho, como diría von Goering, sino por el reconocimiento y la protección de lo que es derecho. Y no todo el mundo entendió ahí. Comienzan a surgir las posiciones de cuño just naturalista. El derecho es la expresión de ciertos valores que intrínsecamente reconocemos
y sobre todo desde una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Reconocemos a la persona humana, individualmente considerada, la sistematización. Entonces, de esto nos lleva a hablar después de derechos públicos subjetivos. La idea es que el derecho son posiciones que tenemos las personas que son inherentes a nuestra naturaleza de persona frente al Estado, que es la autoridad que consideramos casi el mal necesario para no estar en el estado de naturaleza. O sea, el pleito de todos contra todos. Eh, Esta posición naturalista va a tener un gran impacto, pero también va a tener una serie de problemas para poder ser entendida a cabalidad. Dos, entonces va a surgir también en una lógica donde lo primero que importan son los derechos que al pensamiento liberal más clásico le interesan, lo que algunos llaman de hecho primera generación, y que no son únicamente, pero son básicamente los derechos civiles, los derechos del quehacer de todos los días. Pero claro, allí bastaba que cierto sector entendiera las cosas de determinada manera y yo podía entender la igualdad en un sentido formal. Todos tenemos posibilidades de acceder a algo, pero no necesariamente la misma calidad de posibilidades, y teníamos respuestas como la respuesta norteamericana, hasta consagrada por sentencias como la de Plessy versus Ferguson, ¿no? De 1898, separados pero iguales, o sea, transporte, vivienda para blancos y vivienda, transporte para los que no son blancos, ¿no? Eh, Frente a esto hay diferentes respuestas. La primera respuesta que surge es la respuesta del positivismo en sus diferentes expresiones. No, señor, los derechos no son una cuestión que podamos nosotros inferir, sino es algo que es producto de un pacto. Para poder vivir en sociedad, aceptamos ciertas reglas de juego, y esas reglas de juego nos van a dar la posibilidad de exigir ciertas cosas. Pero lo que no está en el pacto no es exigible, ergo no es derecho. Y se llega más a más, como dirían los catalanes. Entonces, sí, en algunos países, el caso español, si no tomamos en cuenta el escenario comunitario, es paradigmático en ese respecto. Si no tengo un mecanismo especial, específico, expeditivo para proteger ese tema, será una obligación del Estado, pero no será un derecho que yo le puedo exigir al Estado o a los particulares. Y frente a esto, han ido presentándose diferentes posturas. Y frente a esto, ha habido, y hay en este momento, ya no, digamos, posiciones tan extremas como las de un justnaturalismo clásico, un positivismo clásico. Pero dentro de estos matices van surgiendo cosas interesantes. La Segunda Guerra Mundial obliga a los países de Europa occidental, continental, Inglaterra, en estas cosas es otro mundo y siempre será otro mundo, obligan a buscar un referente, un mínimo común que nos distinga en principio de cualquier otra especie de la naturaleza. Y recogiendo allí elementos del pensamiento de Immanuel Kant y recogiendo allí propuestas que había hecho durante mucho tiempo algún sector de la Iglesia Católica, se pone como sustento los derechos a la dignidad. Y eso es lo que repiten el grueso de constituciones más contemporáneas en América Latina. La peruana, sin duda. Todos los derechos son los que están en este primer artículo de la Constitución, primeros artículos de la Constitución,
está hablando, entonces, pero aquellos que se deduzcan de la dignidad de la persona y otros elementos. Y si alguien tiene duda, deje de ver esta cláusula de hechos implícitos copiada de la 9ª enmienda norteamericana y será el primer artículo de la Constitución que dice que la dignidad de la persona y su protección es el fin supremo del hombre y del Estado. Construcción alemana. Menz, de por medio. Heller, de por medio. Pero con algún problemita para los mismos, además. Ya desde el derecho civil y después el derecho público, con gente, entonces, ya se había planteado en el siglo XIX en Alemania que los derechos eran derechos públicos subjetivos, o sea, eran exigencias que teníamos los particulares, los sujetos, frente al Estado. Primer problema. ¿Y los particulares no pueden vulnerar derechos? Viene una construcción, en el caso alemán, de un famoso autor que no era un constitucionalista, era un profesor de derecho laboral, Nipperdey, que va a hablar de la virtud, la eficacia de los derechos en las decisiones particulares. Pero el problemita no estaba resuelto por todo por los alemanes. Los alemanes recuerdan que después de la guerra es un país partido en dos. Se habla de la Alemania occidental y la Alemania oriental. Ya la unificación vino muchos años después. Y en ese contexto no tienen propiamente, no le denominan constitución porque la parte oriental estaba en otra dinámica, la parte occidental pone su capital en la ciudad de Bonn y habla de la ley fundamental de Bonn de 1949. Y ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la consagración de la dignidad como supuesto, como presupuesto para el ejercicio y para el contenido de todos los derechos fundamentales. Pero ya comienzan los problemas. Porque la misma ley fundamental de Bonn incluye un artículo diciendo que las personas jurídicas tienen derechos fundamentales, son sujetos de derechos fundamentales en lo que sea necesario para el desarrollo de las actividades que les son propias. Entonces, un momentito. ¿Cuál es la dignidad de la Coca-Cola, o de la compañía Mercedes? Comienza desde el inicio, comienza a chirrear la cosa. Dos, hay otros países, incluso en Europa, que no van a sostener sus derechos, los derechos, la sustentación de los derechos, no la van a basar en la idea de dignidad. Vean la lógica norteamericana. La lógica norteamericana, que tiene cláusulas de derechos implícitos que hemos copiado nosotros, va a ir incorporando elementos que muchas veces, pensamiento Rawls, son vistos como la manera de cubrir el velo de la ignorancia que tiene la gente y tiene reclamos que hacer y el Estado tiene que, como garante del bien común, que cumplir con esos reclamos. Entonces, muchas veces lo que entendemos por derechos en nuestros países, Estados Unidos no se entiende por derechos, se entiende como obligaciones del Estado. Y lo que se entiende por derechos, básicamente, tiene como sustento a la libertad. Y esto queda muy claro con un ejemplo, que es el famoso caso, entonces, del dueño de la revista Hustler. La revista Hustler, eso lo han visto Larry Flynn, y el escándalo de Larry Flynn es una película que cada rato la pasan en los cables, ya, entonces, que cuenta un poco la historia, ¿no? Larry Flynn es un dueño de una revista que llamaremos educativa, ¿no? Con algunos artículos interesantes y muchas niñas con poca nota, ¿no? Esa revista se reclamaba a su autor, Larry Flynn, como un tipo muy liberal, por no decir libérrimo, y obviamente tenía el rechazo de sectores en los Estados Unidos que consideraban que era poco menos que Satanás. Y en esa lógica se encuentra un famoso reverendo, el reverendo Farrell, de estos que salen en la televisión, con gran cantidad de gente,
en los Estados Unidos. Y como Larry Flint era conocido por muchas cosas, entre ellos por su sentido del humor, Larry Flint en su revista, en Hustler, plantea que una copia, una caricatura de lo que es un licor conocido, el Campari, y en esa caricatura, entonces le hace decir al reverendo, que obviamente nunca lo dijo, una broma de muy mal gusto, que la primera vez que el reverendo había tenido relaciones sexuales había sido con su madre en una letrina. Si la concepción hubiese sido dignidad para sustentar los derechos, pues Larry Flynn estaba preso. ¿No? Pero no, una composición de la Corte norteamericana, considerada más bien conservadora, encabezada por el entonces Chief Justice, o sea, Chief Justice es el presidente de la Corte, el equivalente a Janet Tello, ahora en el caso peruano, ¿no? Porque ellos no tienen tribunal constitucional, su Corte Suprema hace las veces de tribunal. Entonces la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos resuelve, con Rehnquist a la cabeza, que no, que la base de los derechos es la libertad, y que yo prefiero una mala broma, un ejercicio. Entonces, mientras no haya mala intención, no haya animus injuriandi, sino animus jocandi, o sea, si yo quiero bromear y no quiero insultar, denigrar, entonces la persona puede decir muchas cosas. Y, no, y Larry Flynn podía decir muchas cosas, aunque no le gustaran al reverendo. Y Larry Flynn podría seguir diciendo este tipo de malabromas en su revista. Tanto es así que Larry Flynn, después, como el reverendo en su campaña por tratar de proteger lo que consideraba su honor y su buena reputación, no viene en este momento, salvo que lo pregunten ustedes después, hacer la diferencia si es que la hay entre honor y buena reputación. Larry Flynn dice, este señor está haciendo reproducción para protegerse de lo que cree que es mi ataque, reproducciones no autorizadas de la revista. Y yo lo demando. Eso es una lógica donde el centro de los derechos es la dignidad, no va, ¿no? En América Latina, donde básicamente se promueve esta posición de la dignidad, el asunto no agrega. Luego, entonces, van pasando también otros acontecimientos, algunos anteriores, otros posteriores. Anteriores, sin duda, la aparición de la constitucionalismo social. Y ya va a decir, entre otras cosas, que el Estado puede tener una presencia en la economía y que nosotros podemos buscar condiciones de bienestar. Eso es Querétaro, 1917, y eso es de manera más sistemática Weimar, una constitución, un pueblo, una ciudad pequeñita muy cerca de Berlín, de Alemania, 1919. Constitución que no rigió mucho. ¿Ya? Hindenburg pierde el control del país, prácticamente se lo sirve en bandeja de plata a Hitler, y la historia con Hitler y el fascismo la conocemos todos. Entonces, pero ya comienza a discutirse qué está dentro del contenido de esos derechos. Y comienza a hablarse de derechos sociales, de derechos económicos, y luego, ya de la Segunda Guerra Mundial, de derechos culturales, incluso derechos ambientales, y ahora se hablan de cuartas, quintas generaciones. ¿Qué otra cosa va apareciendo en el camino? El cuestionamiento frontal a qué entendemos por dignidad. A ver, dignidad es un valor, es un principio, es un derecho. ¿Cuándo siento que me afecta mi dignidad o no? Puedo proyectarla para personas jurídicas, puedo proyectarla para intereses difusos, o sea, de toda una comunidad independientemente de que sea Juan Pedro Sancho, o para intereses colectivos, grupos que tienen características similares, pero las abogadas y los abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Arequipa, todos y todas tienen características similares
Entonces, ¿qué implicaría? Que si se les afecta en esas características, cualquiera de ellos o de ellas podría reclamar el nombre de todo el grupo, si es colectivo. ¿Cómo encaja la Biblia con todo esto? Formalmente, entonces vamos a tener países que van a sustentar sus derechos en una comprensión naturalista, en el caso norteamericano, ¿no? Pero hay países que van a decir, no, esto es positivista, esto es, la norma nos dice, y la norma nos dice cómo hay que proteger. Cuando se opta por decir, vamos a sustentar derechos en valores, el preferido es la dignidad, preferido sobre todo por la influencia alemana en España y de ahí en buena parte de América Latina, pero mirando a los ingleses, mirando a los italianos, no. ¿Ves? Ahí la dinámica es otra. Pero, e incluso viene también ya con arrastre la discusión desde principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Oiga, ¿y esta construcción de los derechos puede ser una construcción universal? ¿O solamente es la manera de entender el mundo de una lógica de relativismo cultural? Los que piensan de determinada manera, comillas, occidental. Postura que se viene discutiendo hasta ahora. Tienen gobiernos como el gobierno chino, que no es cualquier cosa, es la segunda economía más grande del mundo, que institucionalmente sostiene eso. O sea, cada país escoge lo que entiende como lo que hay que proteger, ni siquiera es un pacto, es una decisión estatal, porque el Estado es el que se encarga del beneficio de todos los demás. Por muy modernos que sean en el mercado los chinos, eso se mantiene y no se discute. Y vamos a ver, entonces, a ver si podemos hablar de derechos universalizables o universales, o solamente estamos hablando de expresiones de ciertos tipos de personas. Y la última comprensión, que es a la cual, después de haber pasado por un neopositivismo, o sea, entender que los derechos son naturales, pero tiene que haber un pacto para poder protegerlos, que es la protección la posición, por ejemplo, hablando en lengua castellana, de Manuel Atienza o de Manuel Aragón Reyes, por hablar de un filósofo del derecho y un constitucionalista. En todo el trabajo que hice en su momento para mi tesis doctoral, postdoctoral y desde antes, ¿no?, me siento mucho más identificado con la posición de Amartya Sen. Amartya Sen, por cierto, no es abogado, economista, hindú, formado en Cambridge, después continúa su carrera en los Estados Unidos, premio Nobel de Economía en 1999, y que desarrolla una postura que la trabajan muchos autores. Probablemente la persona más destacada dentro de esos autores es Martha Nussbaum, ¿ya? Quien le interese puede revisar una serie de libros ya traducidos al castellano, Amartya Sen. Probablemente desarrolló Libertad sea el más conocido. Nussbaum, la idea de la justicia probablemente sea lo más conocido. ¿Y cuál es el planteamiento? Que los derechos en realidad son expresiones de poder hacer, de poder no hacer, de exigir hacer, no hacer, o exigir dar, aquello que nos permita satisfacer nuestras necesidades humanas básicas. Vivimos en una sociedad y para poder alcanzar lo que Fernández Cesareo llamaba el proyecto de vida, postura que después tomó como suya la Corte Interamericana, y que en términos de ser sería desarrollo humano integral, para que cada cual pueda llegar a ser lo que quiere ser, necesita ciertas condiciones, las capacidades de poder desarrollar esas necesidades humanas básicas. Comer, no, alimentación es una de ellas. Educarse, trabajar. Y así se va. Esa lista no es vista como una lista cerrada. ¿Por qué? Porque en función que va avanzando
nuestros requerimientos en sociedad para poder eh, llegar a ese desarrollo, no crecimiento. Crecimiento es una cosa cuantitativa, desarrollo es una cosa cualitativa. Para poder alcanzar a nuestro desarrollo humano integral, voy a ir necesitando más cosas. Esto, por ejemplo, hoy se usa casi para cualquier cosa menos que para hablar por teléfono, ¿verdad? Nosotros aquí mandamos mensajitos en el WhatsApp o en el Telegram, o aquí nosotros leemos periódicos, revistas, libros, aquí podemos tomar fotos. Curiosamente, quien descubre la técnica del mundo de los teléfonos móviles es la compañía Kodak, que se dedicaba a cámaras fotográficas, y la compañía Kodak descubre lo que no aplica y termina yendo a la quiebra, porque finalmente ahora solo los especialistas o los aficionados, o las especialistas y los aficionados, compran cámaras fotográficas, todo el mundo agarra su celular y en el mejor de los casos tienen una suerte de trípode, algo para poderse hacer una foto haciendo mejor el selfie. ¿No? ¿Qué quiere decirse entonces? Los derechos son las expresiones que yo puedo exigir, de dar, de no hacer al Estado y a los particulares para alcanzar mi desarrollo humano integral. Y eso no es un trabajo de maestría del 2011, ¿ah? Ni algunos textitos que yo hice 10 años antes que eso. Eso es trabajo ya de hace unos pasados 40 años que recibieron el reconocimiento de un premio Nobel a Amartya Sen, y que lo ha seguido mucha gente más. Hoy, técnicamente, teóricamente, es probablemente la posición más fuerte de todos para el sustento de los derechos. ¿Y esto a qué nos lleva? Es muy común hablar de un procedimiento. Primero se habla de la Declaración de los Derechos, o sea, reconocemos o establecemos, depende de qué punto de vista tengamos, algunas ideas y planteamos que esas ideas hay que protegerlas y hay que hacerles cumplimiento. No tengo la posibilidad de escribirte, André. Me voy a tomar unos minutitos más, no más, no hay problema, ¿ya? No hay problema, porque si quedamos 40 minutos, una hora para hablar del tema del sentido, con eso me gasta y me sobra, y después ya se quiere preguntar sobre las clases, sobre los elementos, sobre la protección, los diferentes niveles de protección. Podemos conversarlo con calma en función a la cobertura que se tenga desde el colegio y la paciencia que se tenga de quienes nos están escuchando o quienes quieran después intervenir. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en los escenarios? Primero, vamos a declarar que estos temas son importantes. Como dirían los italianos, son cosas valiosas que hay que darles una protección especial. Luego viene el reconocimiento normativo, ¿ya? Entonces, el reconocimiento normativo a nivel nacional. Después hay las declaraciones de carácter universal, 1948. Ya Naciones Unidas en formación iba trabajando un documento, y la Organización de Estados Americanos, que es más antigua, pero en ese tema más astuta, saca un texto muy parecido, que es la Declaración Americana de Derechos Humanos, que en realidad lo que no tiene mucha diferencia con lo que ya venía trabajando René Cassin, un francés muy destacado, y que es lo que se conoce como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y de ahí viene un momento de la universalización de los derechos y el establecimiento de mecanismos de protección de aquello establecido a nivel de protección en el escenario, ya sea del sistema universal o los sistemas regionales. En algunos casos hay tribunales, como la Corte Interamericana, y en algunos otros casos
lo que tenemos son comités o comisiones. Son lo mismo derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos. Desde la posición que asumen algunos, sí, lo que son expresiones en diferentes espacios. Cuando yo hablo de derecho constitucional, son los que están puestos expresamente en el texto de aquello que llamamos Constitución. Serían derechos fundamentales los que son en una sociedad determinada expresión de ciertos principios, valores que se consideran centrales para el desenvolvimiento de esa sociedad. Y serían, entonces, en esa lógica, derechos humanos, los reconocidos en los tratados de carácter, entonces, ya no hablamos solo internacional, sino de supranacional, ¿sí? A todos los países porque los hayamos suscrito o porque se han convertido en una pauta de orden público internacional, una costumbre internacional, lo que se conoce en doctrina con nombre de ius cogens, se nos impone. Porque todos los sujetos de derecho internacional, que no son solamente estados, configuraciones como la Unión Europea también es sujeto de derecho internacional. Entonces, todos los que han firmado esto, aceptado esto, y ya se han puesto más o menos de acuerdo con esto, llegan a un acuerdo tal que aunque John Joel o Mariana no lo hayan firmado, igual están obligados. Esa posición tiene algunos problemas. Primero, la existencia de aquellos que reclaman que los derechos, en realidad, y hasta ahora, son una expresión de relativismo cultural, o sea, son la expresión de Occidente y no vengan a tocarnos la puerta. O también, cuando hablamos ya de un nivel supranacional, sino de niveles subnacionales, hasta dónde llegamos con la eterna discusión de estados con naciones en formación o estados plurinacionales, donde hay comunidades indígenas, donde hay comunidades nativas, donde entonces OIT plantea el acuerdo 169 para establecer entonces algunas pautas en común para poder proteger y regular el ejercicio de estos grupos humanos. Hasta qué punto pueden tener un rol, una comprensión independiente que la comprensión de cada país, y ahí sabemos que hay comprensiones. Para los colombianos, que más o menos hemos seguido los peruanos en esta lógica, se puede tener hasta una cobertura jurisdiccional aparte para este grupo de personas, siempre y cuando esta cobertura aparte no resuelva de manera distinta al pronunciamiento que han asumido la comprensión de la Constitución. Y eso en el caso peruano es una posición recogida con una sentencia que nos tocó emitir en el Tribunal Constitucional, que es sobre la comunidad de Montevideo, curioso, siendo una comunidad originaria, había con el tiempo adquirido el nombre Montevideo, había un grupo familiar que actúa en contra de lo que la comunidad quiere, y la comunidad, sin seguirle ninguna pauta del bioproceso, lo vota. Y como ustedes saben, en la cuestión comunal, los terrenos, la propiedad no es de uno, sino de toda la comunidad. O sea, sacan tus cosas y te quedas literalmente en la nada. Bueno, con tus cosas. Sí, en otros países, la respuesta frente a los derechos de ciertas comunidades e incluso de grupos no contactados se ha manejado de maneras diferentes. Caso boliviano es un ejemplo de una comprensión distinta. No estoy diciendo si mejor o peor, pero distinto. Y allí lo que pasa en Bolivia es que tenemos justamente en este momento acaba de reformarse con un gran pleito, porque hay gente que había acabado su mandato, ya entendió que su mandato continúe, lo que los bolivianos hablan de los autoprorrogados. Tienen lo que se llama un tribunal constitucional plurinacional, o sea,
Si el país tiene básicamente collas, que son los aymaras, tiene cambas, que son las personas de Beni, Santa Cruz, las zonas más próximas a la selva, o que ya son parte de la selva amazónica, tiene una población quechua, que se integra para efectos del derecho básicamente con los aymaras, entonces yo elijo por cada zona del país, hay elecciones incluso de elección popular, elijo a los magistrados, las magistradas, y cuando ven casos de collas, tienen que aplicar las normas de los collas, y cuando ven casos de cambas, tienen que aplicar las normas de los cambas. O sea, para la comprensión de los derechos no hay un derecho, digamos, nacional o una comprensión convencionalizada de derecho nacional que impera sobre las otras que se limitan a eso. No, no, no. El tribunal verá cómo puede, cómo entiende y se tendrá que poner en la lógica de cada uno de estos grupos en función al tema que les toque proteger. Y hay una tercera construcción en este sentido, manejada básicamente por Ecuador, pero nunca puesta en práctica, es que en realidad las cosas se resuelven dentro de cada comunidad, pero yo, como Tribunal Constitucional Ecuatoriano, que también tiene una serie de problemas para su funcionamiento, voy a ser el que, si soy requerido, toma la última palabra. El mundo de los derechos es un mundo complejo. El mundo de los derechos y cada vez es más complejo frente a las violaciones sistemáticas que se dan, se han dado y me temo se seguirán dando a lo largo de los tiempos. La comprensión de los derechos ha cambiado. Y hay, por eso, justificaciones distintas a que llamamos un derecho fundamental. Considero, y tómenlo como una posición personal, porque no es en el Perú precisamente una posición predominante, que la base de los derechos está en la línea de lo que planteó Sen, en la línea de lo que planteó Nussbaum, sea más bien la expresión de la satisfacción de nuestras necesidades humanas básicas para poder alcanzar un desarrollo humano integral. Y allí, en esta postura, no es que sean necesariamente iguales los derechos constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos humanos, sino que son expresiones de necesidades en cada uno de estos niveles. Para una sociedad como la peruana hay ciertas cosas que no son en este momento exigibles. La inteligencia artificial es muy nueva en el Perú. Curioso, es como la famosa canción colombiana, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Entonces, ¿qué tenemos en el caso peruano? Tenemos ley, tenemos proyecto de reglamento, pero no sabemos qué estamos regulando. Y no tenemos ni siquiera un plan, una política nacional de inteligencia artificial. Y las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial son muy buenas, pero también los dilemas éticos y los abusos y las brechas entre un sector y otro de la población que se pueden crear son grandísimas y no se están tomando las previsiones suficientes. Síntesis, para no salirnos del tiempo. Cuando buscamos encontrar de qué hablamos cuando hablamos de un derecho fundamental, esto ha sido una construcción de posiciones a lo largo de la historia, que han ido variando, que se han ido decantando, que hasta hoy no son uniformes. En ciertos países, los de América Latina, por lo menos en el discurso, porque hay, con el cumplimiento de los derechos en nuestros países, por lo menos en el discurso, el sustento está en consideraciones como la dignidad de la persona. Ahora, pongámonos de acuerdo sobre este concepto equívoco, por decir multívoco, que es la dignidad. Ya hay sectores que están planteando que el verdadero sustento de los derechos pues, tiene cobertura más allá. Y
lo que sí todos están de acuerdo es buscar fórmulas para que no se quede en la vieja construcción de Jelinek y de fines del siglo XIX, que los derechos eran derechos públicos, objetivos, o sea, derechos de la persona individualmente considerada frente al Estado, sino que tenemos derechos en las relaciones entre particulares y tenemos derechos no solamente las personas naturales, las personas jurídicas y los intereses de carácter plural, ya estemos hablando de intereses difusos o de intereses colectivos. De eso hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Podemos pasar a otras cosas, podemos pasar a ver los temas de los elementos de los derechos, podemos hablar de las clases de los derechos, podemos hablar de la protección de los derechos, pero siento que nos estaremos pasando en el tiempo. Nos dieron 1 hora como máximo, estamos tomando 45 minutos. Puedo decir algo muy breve sobre esto con cargo a conversarlo en las preguntas que tengan a bien fórmulas. Cuando se hablan de los elementos de los derechos, son aquellos rasgos que algo que queremos exigir, ¿ya? Debe tener para poder reclamar ser exigido, sea a nivel constitucional, sea a nivel legal, sea a nivel convencional. Y estos elementos son primero una estructura, o sea, una configuración. Esa estructura puede ser una estructura simple, el derecho muy importante, sin duda, es el derecho a la vida, pero vida es existencia. Ahora, pongámonos de acuerdo desde cuándo hay existencia, pero de todas maneras apuntamos a lo mismo. Pero hay derechos que son de una estructura compleja o compuesta, el debido proceso. El debido proceso tiene una dimensión formal y tiene una dimensión material. Y en esa dimensión formal podemos tener desde acceso al órgano de reclamo, podemos tener ofrecimiento de pruebas, actuación de pruebas, escenario cautelar, recursos, etc. Y cuando hablamos de la dimensión material, estamos hablando de la proscripción de la arbitrariedad. ¿Y por qué es importante entonces hablar de la estructura de los derechos? Porque a la hora que yo quiero defender con alguno de los mecanismos previstos para la defensa o mecanismos ordinarios de defensa de los derechos, nos vamos a encontrar con un problema. A veces, cuando el derecho tiene una estructura simple, yo voy a la yugular y sé qué es lo que voy a plantear. Pero puedo hablar, y por eso ese concepto hoy está siendo descartado a nivel mundial, la comprensión española, que nunca fue la alemana, del contenido esencial, y hoy se habla de contenido constitucionalmente protegido de los derechos, puede decir que se me viola media motivación, 1/4 de defensa, 3 puntos de ofrecimiento de pruebas, no, ¿verdad? Entonces, pero hay situaciones que puestas, vistas en general en un conjunto, nos pueden llevar a un escenario de violación de derechos. El caso Bultó en España, que se dio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es paradigmático. Había gente que entonces secuestra a un señor de apellido Bultó en Cataluña y producto de este secuestro, como no le dan lo que quieren, lo matan. Van a juzgar a las 3 personas más involucradas en esto y el asunto es no que esté bien que los juzguen, no, sino cómo los juzgan. Los juzgan sin poder conocer el expediente, los juzgan personas que tienen insignias del franquismo, pero un grupo obviamente estaba opuesto radicalmente, por no decir hepáticamente, a las pretensiones autonomistas catalanes. Entonces, yo ya no puedo mirar las cosas por separadas en un derecho por estructura compuesta o compleja, tengo que mirarlos en conjunto. Pues la mía por separado no estoy dándome cuenta que hay un escenario sistemático de los derechos. Los derechos tienen también, como no, un contenido, que es obligaciones de ser, de dar o de no hacer. Libertad de asociación. Yo puedo crear mi asociación, yo puedo meterme en una asociación que ya está hecha, yo puedo entonces no quererme asociar.
Entonces, el contenido de un derecho apunta a diferentes posibilidades. Todo derecho tiene una función, un para qué es. Un para qué es en el plano subjetivo, plano, por ejemplo, de Cristian conmigo, ¿ya? Entonces, Cristian tiene derecho a la propiedad, quiere proteger su casita, su departamento de mis aspiraciones de romper con sus posibilidades de uso, disfrute, reivindicación y disposición. Dimensión subjetiva del derecho, pero también la dimensión objetiva. El fin último de de los ordenamientos jurídicos contemporáneos es la plena vigencia y la protección de los derechos. O sea, yo no solamente tengo que mirar el problema de Cristian con Eloy, tengo que mirar el problema de qué está haciéndose entre Cristian y Eloy que pueda perjudicar o pueda beneficiar, pero de todas maneras incidir en una sociedad no determinada. Todo derecho, en la medida que tiene contenidos, tiene límites. A veces límites internos al propio derecho, límites intrínsecos, propiedad, desuso, disfrute, disposición o reivindicación. Si no se tienen estos elementos, tendremos otros derechos, no solamente ese derecho. Y tiene límites extrínsecos o externos. O no hemos escuchado muchas veces que mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Y ahí vienen, entonces, y también hay bienes constitucionalmente protegidos que no son derechos, pero pueden significar límites al ejercicio de derechos. O ustedes pueden dar a conocer dónde están los planos de las bases militares del Perú frente a países vecinos. No, porque eso iría contra la seguridad nacional. ¿La seguridad nacional no es un derecho? No. Es un bien que está protegido en el grueso de las constituciones y que permite limitar el ejercicio de unos derechos. Y obviamente, para cerrar esta lista de elementos, los derechos tienen titularidades. O sea, alguien que tiene capacidad de exigirlo, de gozarlo, y alguien que tiene capacidad de ejercerlo, que no es lo mismo. Un menor de edad o alguien con una discapacidad muy grave podrá tener capacidad de goce de ese derecho, pero no de ejercicio. Siempre va a haber alguien que lo haga en representación suya. Cuando se habla entonces de las clases, ahí tenemos para todos los gustos y colores. La clasificación más establecida es de distinguir entre los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales. Esto de las generaciones es muy interesante, pero suele ser poco útil, ¿no? Eso lo dejo para las preguntas, porque ya estamos llegando a la hora. ¿Qué está planteándose allí? El derecho civil es el que nos permite la vida en comunidad, el derecho común. Libertad individual, libertad personal, debido proceso, cosas que necesitamos para la vida, cosas de todos los días. El derecho político es el que nos permite participar en la toma de decisiones más importantes de gobierno y de gestión de una sociedad. Elegir, ser elegidos, asumir responsabilidades de altas autoridades, sea a nivel nacional, o estatal, o sea a nivel, por ejemplo, André, gobernador regional de Arequipa, nuestro amigo Cristian, alcalde de Chachapoyas, nuestra amiga Alison, regidora de no sé de qué parte del país, porque aquí veo gente que incluso viene del extranjero, no sé de qué parte viene ella, pero pueden haber este tipo de situación. El derecho social es el que busca asegurar bienestar. Típicos derechos sociales son trabajo, vivienda, educación, salud, seguridad social. Son los típicos derechos que nos permiten vivir bien o intentar vivir bien. Los derechos económicos son los que tienen que ver con todo este flujo de producción, distribución, gestión, consumo de bienes y servicios puestos en un circuito
del cual participamos todos y todas por necesidad, a veces con fines de lucro y a veces no, y ese circuito se le conoce con nombre de mercado. Derechos culturales son aquellos que van a resultar la expresión o las diferentes formas de expresión de una manera de reconocer o de interpretarnos o de comprender el mundo. Y ahí tenemos varios problemas. En el Tribunal Constitucional, cuando yo estuve, tuvimos una de las varias veces que se presenta la discusión sobre si las corridas de toros, las peleas de toros como hay en Arequipa, los toros que se chocan los cuernos y el que se suelta y el que pierde, las peleas de gallos, entonces, son o no manifestaciones de derechos culturales o son solamente expresiones que agreden a seres que pueden tener derechos para las posiciones que no son antropocéntricas o que agreden derechos de aquellos, entonces, seres sintientes que de repente no tendrán derechos fundamentales, pero sí tienen situaciones por proteger. Y los derechos ambientales tienen que ver con nuestro entorno, por la protección de ecosistemas, tanto lo que tenemos en el suelo, lo que tenemos en el subsuelo, lo que tenemos en el mar, lo que tenemos en el aire, entonces que nos permiten, entonces una relación con ellos, tener una subsistencia. Para algunos son la naturaleza, hablen con los ecuatorianos si quieren sobre eso, es titular de derechos fundamentales. En el Perú, el Tribunal Constitucional no ha asumido esa posición, pero sí tenemos algunos fallos que se valdría la pena revisar, reconociéndole titularidad de derechos a el Río Marañón, a nivel de Cortes Superiores. Y ya para terminar, en los 55 minutos que estamos tomando, 57, lo de la protección tiene diferentes niveles. Normalmente pensamos que cuando se habla de protección de derechos solamente se está hablando del escenario jurisdiccional y eso no es cierto. Puede haber protección de derechos en los espacios corporativos entre particulares, cuando yo soy parte de una asociación y hay algún comportamiento que considero viola mis derechos dentro de ese grupo humano, los estatutos de ese grupo humano tiene previsto un procedimiento y tiene previsto cómo protegerme o decir, ¿sabe qué, señor? Usted no tiene razón. Hay mecanismos de protección de derechos de carácter administrativo. Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y catedrático de Derecho Administrativo de La Coruña, España, ha difundido mucho un concepto que no es solo suyo, de el derecho a la buena administración. Y la buena administración es la que está al servicio de los derechos de los diferentes administradores y administrados. Con lo cual, la idea de la autotutela administrativa no es para que la administración se proteja y cubra sus propios errores, sino para que la administración tenga como finalidad principal protegernos de sus acciones o de sus omisiones. Y luego están por los escenarios jurisdiccionales, a veces la tutela ordinaria, o no, que protejo derechos con mecanismos del proceso civil cuando estoy discutiendo algunos problemas, por ejemplo, como los de sucesión. Hay también tutelas extraordinarias, como en los casos de tutela urgente. Básicamente ahí tenemos el escenario de los procesos constitucionales de libertad, que en el Perú son el amparo, el habeas corpus, el habeas data, y siempre la eterna discusión sobre si es o no un proceso constitucional en rigor el proceso de cumplimiento. Y vamos a tener entonces también mecanismos de protección de derechos de la tutela ordinaria. Es clásico entender hoy que el contencioso administrativo es un medio procesal, es un proceso, o sea, es una discusión en el escenario jurisdiccional básicamente para proteger los derechos de los administrados y de las administradas
frente a lo que hace o deja de hacer la misma. Y hay niveles de protección que son supranacionales. Algunos son comités, comisiones, básicamente en el sistema universal, en el sistema de Naciones Unidas, y hay sistemas regionales como el interamericano, que la práctica es más iberoamericano, latinoamericano y otra cosa, o el sistema europeo, que sí tienen tribunales, la Corte Interamericana y la Corte, la Corte Europea. Que ojo, no hay que confundir la Corte Europea de Derechos de Estrasburgo con la Corte que defiende las pautas convencionales que funciona en Luxemburgo. Tienen unos encontrones entre ellos, pero ya asumió como parte de su acervo, o sea, de sus pautas a aplicar la Corte de Luxemburgo lo resuelto en Estrasburgo. Con lo cual, en principio, deberían entenderse y pronunciarse de manera similar. Esto como un pequeño acercamiento al tema no central de la exposición, que era el tema de la justificación de los derechos, pero también, como se me pidió, algunos alcances sobre los elementos, algunos alcances sobre las clasificaciones y sobre la protección de los mismos. En una hora, mejor dicho, en 59 minutos, cumplimos con el encargo. Muchísimas gracias por la invitación, André, Colegio de Abogados de Arequipa, y a todas y a todos ustedes por escucharnos, y a todos y a todas quienes nos escuchen después, porque entiendo que esto va a estar grabado y ser proyectado en ocasiones siguientes. Aquí quiero. André, tú eres el que dispones. Muchísimas gracias. Mi estimado doctor Eloy, agradeciendo nuevamente su disertación tan clara y magistral sobre el tema de los derechos fundamentales. Ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas en caso las hubiera y en caso no. Procedemos a terminar la grabación y la transmisión en nuestras redes sociales como el Facebook del Colegio de Abogados de Arequipa y el Zoom. En ese sentido, estimados agremiados, en caso de haber preguntas, pueden levantar la mano. Y en caso no, le damos las gracias enteramente al doctor Eloy Espinosa. Muy bien. Siendo así entonces, ya siendo las 19:05, Ahí doctor Samuel Eloy, está levantando la mano. Samuel, disculpe, no lo vi. Por favor, tiene el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Se escucha muy bajito, Sí. Samuel. A ver, voy a desactivar mi... Sí, ahí, ¿me escuchan? ¿Me escucha, doctor? Mucho mejor, mucho mejor. Sí, soy estudiante de la Universidad de Sarvallejo, desde Piura, y agradecerle primero por su tiempo, doctor, brindarnos estos conocimientos. Y bueno, mi pregunta es si a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha mencionado que los derechos no son absolutos, sino que tienen límites, ¿verdad? Hace poco escuché una noticia sobre este derecho que recae como función de la presidenta de la República, este derecho a poder portar un vehículo, esos vehículos que se le denominan el cofre, y dicen que que este vehículo no puede ser intervenido por ninguna fuerza policial. Entonces ese derecho sí sería absoluto, porque si no puede ser intervenido por ninguna facultad excepcional o quizá la presidenta lleva algo ilícito o algo, no puede ser intervenido en ningún aspecto. Entonces ese sí sería un claro ejemplo de una excepcionalidad, de un derecho absoluto, doctor. Es Doctor Eloy, disculpe, primero, disculpe que le corte, sí. deme un 30 segunditos. Lo que sucede es que estoy entrando a una reunión en clase, entonces le pido por favor que, por favor, como favor personal, una vez que se termine la ronda de preguntas, pueda simplemente ya finalizar la sesión. Me disculpo, por favor, doctor No, Eloy. no te Tengo que retirarme. preocupes, pero vamos a ver pues si hay alguna pregunta, No, además de la perfecto, muy perfecto, interesante pregunta de Samuel, tranquilo. perfecto. Sí, usted, por favor, Entonces, yo. bueno, Samuel, primero felicitarte por la pregunta.
me tengo mucho cariño por Piura, justamente acá me está acompañando, que trabaja conmigo, una persona que viene de tu tierra, entonces, vamos viendo, y además, si hay alguna figura literaria en el Perú que es importante, es César Vallejo. Muy citado, pero poco leído, para lo que debiera ser leído. Entonces, vamos al tema de fondo. Una discusión muy vieja es que si existen derechos absolutos o no. Porque, claro, la misma formulación de decir todo derecho es relativo parte de hacer una afirmación que es absoluta, ¿no? Si todo derecho es relativo, entonces, ¿cómo puede haber una afirmación sobre esto? Pero yo diría más bien que todo derecho admite límites en su contenido y en su ejercicio, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si no, no tendríamos derechos, tendríamos un solo derecho con diferentes expresiones. Y eso no es así. Todos sabemos que no es así. Entonces, yendo a la situación específica, al caso que planteas, eh, esto que está ocurriendo con el cofre tiene más connotaciones políticas que connotaciones jurídicas. Ahora, me explico. ¿Un alto funcionario requiere algún nivel de protección especial? Bueno, en un país donde campea el crimen organizado, donde tenemos índices muy altos de minería ilegal, de tala ilegal, de narcotráfico, de inseguridad ciudadana, y puedo seguir con la lista, parece ser razonable tener algún nivel de protección sobre ciertas autoridades. Ahora, ¿la protección es igual a impunidad? Porque si nosotros decimos una actuación de un político, sea cual fuera, no resiste la posibilidad de un control, ya sea administrativo o jurisdiccional, ya sea interno o en el plano supranacional, estamos consagrando, si hay una situación que no admite controles, estamos hablando de una situación de donde cuando pueda violar o amenazar derechos, se convierte en una situación que queda inmune e impune. Alguien que está siempre en el tribunal estuvo en las antípodas de mi posición, de mis posiciones, sí tenía algo en el cual coincidíamos, que en el Estado constitucional no se puede alegar que hay actuaciones que no son susceptibles de un control, por lo menos a nivel constitucional. La presidenta de la República, de hecho, yo cuando fui magistrado constitucional y otros cargos públicos que he tenido, tenía protección. Tenía un cargo especial, yo nunca usaba la circulina por una cuestión de prudencia, ¿no? Este, el cargo está para ejercerlo, no para alardearlo. Eh, pero obviamente eso no me permitía hacer lo que yo quisiera y hacer con los bienes que el Estado ponía a mi disposición lo que me venga en gana. Entonces, si la pregunta es, ¿necesita quien preside la República del Perú en este momento la protección de su seguridad personal? Sí, claro. Que esa protección puede llegar al nivel de no controlar cómo usa los bienes del Estado o no controlar lo que se sospecha, que no se tiene certeza, porque para eso se está investigando, que habría aprovechado un bien del Estado para reunirse con personas que están al margen de la ley, que están prófugos de condenas judiciales, pues no, a ese nivel no llega la protección. Entonces, ¿podría además un proceso contra esas personas? Sí, pero hay que tener presente, Samuel, amigos, amigas, algo. La Constitución tiene un artículo peruana, un artículo que es el 117, donde establece que quien es presidente o presidenta de la República durante el ejercicio de su cargo solamente puede ser procesada por 4 delitos. Puede ser investigada esa persona. Puede el Ministerio Público abrir
comenzar a indagar, porque claro, si esperamos a que termine el mandato, probablemente los elementos que inducían a la responsabilidad penal ya hayan desaparecido, ¿ya? O el supuesto delito ya prescrito, porque son pocos los delitos que son imprescriptibles. En estos casos yo podría investigar, y tratándose de la investidura de la presidencia de la República, a quien le toca investigar es a quien sea fiscal de la nación, que puede, en alguna época ha sido un caballero, y en esta época es la señora Delia Espinosa. A ella le toca investigar, y cuando se acaba la etapa de investigación y ya deberíamos pasar a la acusación, si no se está en los 4 supuestos admitidos por el artículo 117 de la Constitución, esto queda guardadito hasta que acaba el mandato de la presidenta o del presidente, y allí nos veremos las caras. ¿Ya? Entonces, o sea, no hay inmunidad e impunidad en el Estado constitucional. Y quien lo entiende así está violando con eso la esencia misma del Estado constitucional. La esencia misma del Estado constitucional es que las cuotas de poder que se tienen son cuotas limitadas, que admiten control, porque quien no tiene control puede abusar de su poder o desviar su poder y perjudicar los derechos de cualquiera de nosotros. Bueno, no sé si aparte de Samuel hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, ahí está saliendo Julio Armando. A ver, con todo gusto. Gracias, Samuel. A ver, Julio Armando, te escuchamos. Yo no manejo los equipos. Yo, eso lo manejan desde Arequipa. No sé, ahí veo que están conectados amigos de sistemas, y también veo a Mariana levantando la mano. ¿Les pueden habilitar, por favor? O hagamos una cosa, tenemos un chat, yo lo puedo leer, y si ustedes hacen la pregunta por el chat, yo le contesto. A ver, invito a Mariana y a Julio Armando, a tal caso, a aprovechar estos mecanismos técnicos que tenemos. Bueno, parece que no se animan. Yo lamentablemente no tengo el control de los equipos que hacen el desarrollo de la actividad, pero lo que les invitaría a tal caso, a Julio Armando, a Mariana, que Mariana incluso normalmente entra a mis redes sociales, o sea que me puede por ahí mandar la pregunta, o Julio Armando me las puede escribir. Acá, ya Mariana ya me mandó su pregunta. A ver, como dirigente regional de Ayacucho me han solicitado una comunidad que los acompañe dentro de un proceso por adjunto de abigeato. Ajá, tema siempre complicado. ¿Qué es el abigeato? Primero, porque hay que tener presente, Mariana, amigos, amigas, que los que nos están escuchando, no todos son abogados o abogadas, ¿ya? Pero la fiscalía no me permite, ya voy a entender. El abigeato es la disposición, ya, que se considera un delito, de bienes, y sobre todo estamos hablando de animales que tiene un grupo humano, y sobre todo una comunidad campesina, un pueblo indígena. ¿Cuál es el problema que existe en este tipo de casos? El problema es que normalmente se interesa, que entiende que esto es un interés colectivo. O sea, que tendría que ser el dirigente de la comunidad quien vaya. Si tú, entonces, eres dirigente regional, pero no eres dirigente de la comunidad, una comprensión poco defensora de los derechos, con todo respeto a la fiscalía que esté involucrada, te va a decir, no, Mariana,
Y yo le diría a ese grupo de fiscales, con todo respeto, que están equivocados. Porque en una situación, en principio, toda disciplina tiene principios, pautas que orientan qué hacer cuando algo no está previsto, cuando hay dudas de lo que está previsto, cuando surge algo nuevo, que no tiene obviamente definiciones. mm, eh, un principio de interpretación constitucional es el principio de preferencia por las libertades, favor libertad, y que se traduce en el derecho administrativo también en la posibilidad del informalismo, de permitir que en ciertos reclamos cualquiera pueda asumirlos y con mayor razón si la comunidad está pidiéndole a una dirigente regional que lo haga. Pues yo sí no estoy de acuerdo con esta, habría que ver cuáles son las motivaciones de la Fiscalía para no dejarte participar, pero objetivamente no veo elementos. Y si tú en el ámbito penal no tienes la legitimación, pues, y se ponen muy complicados en eso, pues puedes asumir la representación. Es que la misma comunidad te instituya como alguien que puede hablar a nombre de ellos. Eso es una alternativa, ¿no? Entonces, y si hay más detalles, los podemos ir conversando. Tú habitualmente a mis redes escribes y entonces ahí lo podemos ver con, digamos, con mayor profundidad, ya viendo la situación específica con todo esto. No sé si Julio Armando puede mandarme un chat también para poder ver su inquietud y compartirla. No, de nada, Mariana. ¿Cómo vamos, Julio Armando? ¿Se puede o no se puede? Veo que hablas, pero escribe mejor el mensaje para poderlo. Ajá, si me lo mandas por escrito, yo lo puedo leer, porque lo que no tengo es cómo habilitarte para hablar. ¿Ya? Yo no tengo ese mecanismo, solo manejan los sistemas de Arequipa. ¿Ya? Y yo estoy en Lima, entonces no tengo cómo manejar eso. ¿Ya? Bueno, salió Fiorella o con otras preguntas. A ver. Doctor, no vayamos tan rápido porque si no, no te puedo leer, Fiorella. Discúlpame. A ver, doctor, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En caso de violaciones sistemáticas de derechos humanos... Oh, esto no me está dejando. Bien, a ver. Ajá, ya llegó lo de Julio Armando, pero primero las damas, doctor. A ver, vamos. Eh, esto está un poco complicado. Aparecieron las preguntas, pero después desapareció. Estoy con la pantalla. Ajá. A ver, lo que nos pregunta, la mano de Mariana sigue levantada, no sé si hay otra pregunta allí, pero lo que nos están preguntando en esta ocasión es que hay países, hay estados que tienen, hacen violación sistemática de esos derechos y frente a esa violación sistemática de derechos, si podría regir un derecho a la insurgencia. Bueno. A ver, otra vieja discusión. Cuando se va creando lo que es el pensamiento liberal clásico, hay un autor que es vital, que es John Locke, Locke, quien va a plantear que justamente pueda, si la sociedad se maneja en función de un pacto para evitar el estado de naturaleza donde nos peleamos todos contra todos, o todas contra todas, eh, allí pueda manejarse entonces el tema y hay alguien que gobierna sin seguir las pautas del pacto, la población no organizada puede levantarse para restablecer el cumplimiento del pacto. Derecho a resistencia. En algunas constituciones incorporadas, en el caso de la nuestra, sí. Ahora, una cosa es el derecho de resistencia a un gobierno usurpador, a un gobierno que se ha puesto al margen de
los parámetros constitucionales y convencionales existentes, o lo que se infiere de esos parámetros, y otra cosa es, pues, jugar a tratar de disfrazar nuestra disconformidad con lo que existe y practicar situaciones de sedición o de rebelión. Pues habría que analizar cada caso concreto. En Venezuela hay violación sistemática de derechos, no me cabe la menor duda. Pero ya en la situación, y aquí no hay, o sea, los derechos no son para mis amigos y no son para mis enemigos, los derechos no son para los que piensan como yo. Tenemos que abandonar esa terrible costumbre de que creer que quien piensa distinto es enemigo. No, no, no. Quien piensa distinto, piensa distinto. Punto. Que hay que procesar las diferencias en una sociedad para tratar de sobrellevarnos y construir consensos, construir plataformas conjuntas que se puedan sostener en el tiempo y adaptar a las necesidades. Nada más. Entonces, sí hay derecho a la insurgencia, pero hay que irse con mucho cuidadito porque no ni todo levantamiento de un grupo humano, y menos levantamiento en armas reclamando el respeto a un orden constitucional y convencional, se puede entender claramente como el ejercicio del derecho a la insurgencia. Y sobre eso hay cosas escritas. Vargas Aya, que fue el político que promovió la inclusión del derecho a la insurgencia en el texto de la Constitución de 1979, escribió mucho sobre el asunto, y a nivel internacional también. Eh, y no solo a nivel del tema constitucional, en el derecho internacional, y sobre todo para evaluar las situaciones de levantamiento interno, si se van a considerar o no en el derecho internacional de derechos humanos como grupos beligerantes. Y además no olvidemos que ya a un nivel de la OEA tenemos planteado la Carta Interamericana que permite, si que hay algún contexto de violación sistemática al parámetro constitucional, a las pautas convencionales, de poder desconocer a quien temporalmente ejerce el gobierno o el control del poder político, pero para eso, como digo, hay que ver situaciones concretas y alcances específicos. Ahora sí puedo, no sé si con eso satisfago la pregunta que se me hizo, pero ahora sí puedo ver la pregunta de Julio Armando. Conforme a los últimos sucesos que se están dando en torno a este Estado, están politizados, teniendo el interés personal por encima del interés común, se hace modificación a nuestro tiempo, necesario modificación a nuestro tiempo, dado que el derecho es cambiante, habiendo emitido resoluciones por encima del interés general. Bueno, yo no quiero hablar de casos concretos. A ver, no es elegante, que no es, yo sé que hay personas que lo hacen, pero no estando aquí presente la persona que pueda defenderse de algún pronunciamiento que tuvo, yo me exprese al respecto con detalle al caso específico. Además, son públicas las discrepancias que tuve y he tenido con la persona a la cual se hace mención aquí. No voy a ser yo quien aproveche las circunstancias para, para ganar ventajas comparativas. Pero vamos a lo que plantea. Sí estoy de acuerdo con lo que plantea a Julio Armando, que estamos viviendo en una dinámica de crisis institucional y de valores, que no solo es peruana, pero claro, la sentimos mucho y más en el Perú por diferentes factores. Y que en ese escenario muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional actual y del Tribunal Constitucional en épocas anteriores, incluso cuando yo fui parte de ese tribunal, no han sido precisamente los que el parámetro constitucional y el parámetro convencional recomendaba, o
imponiendo. Yo soy muy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y tengo que reconocer que existen derechos y sobre todo en los temas muy sensibles como las deudas de particulares al Estado, que es el tema que está planteando Julio Armando, que ha habido algunos pronunciamientos que dan, ¿no? Entonces, claramente no se ha privilegiado el interés público o el interés general, no viene aquí si referimos a la distinción que algunos consideran que existe y otros consideran que son sinónimos, estos conceptos, frente a consideraciones personales o de grupo, que por cierto el Banco Vice como tal ya no existe, lo compró la gran cadena del Scotiabank que existe a nivel mundial. Sí, ahora, el no dejar, el cobrarte por una de manera irregular viola tus derechos fundamentales, sí. Que los mecanismos de protección supranacional se han pronunciado al respecto, sí, desde hace muchos años. La Corte Interamericana ha aceptado que existen supuestos en los cuales no solamente se pronuncia sobre los derechos civiles y políticos, sino sobre derechos sociales, sobre derechos ambientales, es muy famosa la opinión consultiva entonces, al respecto, y obviamente sobre derechos económicos. El problema es que para llegar a la Corte, entonces, sí, es cierto que el Grupo Scotiabank ha sido comprado por este Grupo Español Santander. Y el dueño del Grupo Santander es un señor de apellido Botín. Ahí me quedo. Entonces, eh, pero claro, el escenario de protección internacional de derechos a nivel interamericano tiene sus problemas. No puedo ir yo directamente a la Corte. Tengo que ir como ciudadano o ciudadana a la comisión, que es una suerte de hace recomendaciones, hace informes y a veces actúa como el fiscal que lleva el caso ante el tribunal de la Corte. Un Estado podría llevar un caso contra otro Estado. No se ha hecho. Ha jugado mucho eso de espíritu de cuerpo. Y lo más que han hecho los Estados son plantear opiniones consultivas, que son pronunciamientos en abstracto. No quiere decir que no haya obligatoriedad, la hay, pero yo no planteo la situación específica de nuestro amigo Julio Armando. Planteo qué pasaría si yo apruebo un aumento de causales de pena de muerte cuando he firmado el tratado que dice que hay lógica de progresividad, o sea, hay ciertos comportamientos que nunca se le pueden aplicar la pena de muerte, mayores de 70 años, menores de 18, mujeres gestantes, o que no puedo aumentar causales, ¿no? Donde ya existían, o no puedo instituir causales donde nunca existieron. Ya, eso sí se ha preguntado y lo han preguntado estados, pero normalmente a ese nivel de pronunciamientos abstractos, con efectos para todos y todas, que busca la Corte, sí han entrado los estados. Pero para el caso concreto que está planteando el amigo Julio Armando, no hay estado que haya ido contra otro estado, porque la responsabilidad a ese nivel supranacional es de los estados. Debemos girar la comisión. La comisión tiene que hacer suyo el caso y llevarlo a la Corte. Y eso toma tiempo. Se calcula que no menos de 4 años yo he sido perito ante la Corte por la comisión y no te baja de 4 años el trámite y la comisión no está obligada a que todo reclamo que se que le presente Samuel, que le presente Valeria, que le presente Fiorella o Mariana, de cualquiera de esos reclamos a llevarlo a la Corte. Puede bastar con hacer un informe, en el mejor de los casos, una recomendación y la comisión no está obligada a llevar el caso. Ahora, si el problema es de un problema de carácter económico,
Habría que mirarlo con el detalle específico para ver si esto puede ser manejado en sede arbitral y sobre todo pensando en arbitraje internacional. Ojo, en el Perú solamente creemos que existe el CIAE, no. Hay varias instituciones que hacen el trabajo, el CIAE probablemente es la más conocida en estos lados del mundo. A ver, pero claro, no conozco el detalle del caso concreto para ver si esa puerta se abre. Porque la única manera de reclamar ya un escenario internacional son cuando es la comisión de delitos y de delitos considerados por el derecho internacional de derechos humanos como lesa humanidad, y ahí nos abriría la puerta de la Corte Internacional de Justicia. Pero este no es el caso. Bien, creo que con eso ya, bueno, gracias por felicitarme y todo lo demás, Juan Armando, contesto su inquietud. No sé si existe de alguna de las personas presentes